Dicen que la vida de Pilar Montenegro nunca fue solo luces y aplausos. Detrás del brillo de los escenarios había una sombra que la perseguía. Un rumor escalofriante que pocos se atreven a repetir en voz alta, que Pilar pudo haber sido víctima de brujería. Se cuenta que, en la cúspide de su fama, cuando su nombre sonaba en todas partes y su éxito parecía imparable, la envidia de otras cantantes comenzó a crecer. La veían joven, hermosa y con un talento que amenazaba con eclipsarlas. Y es ahí donde surgieron las versiones más oscuras, que algunas de ellas habrían recurrido a brujos y rituales para frenar su ascenso, para destruir lo que parecía un destino brillante. Antes que nada se lo debo a todos ustedes porque este es el premio de todos ustedes. Ustedes decidieron. Las coincidencias alimentan la sospecha. Pilar, que parecía invencible, empezó a sufrir un declive repentino. Su voz se quebraba, su cuerpo se debilitaba, y aquella enfermedad neurológica que la fue consumiendo apareció como una condena inexplicable. Muchos se preguntaron, ¿cómo es posible que alguien tan fuerte y en plenitud de su juventud terminara doblegada tan rápido? Algunos aseguran que todo fue producto de los excesos y del desgaste natural de la fama, pero otros, los más supersticiosos, insisten en que Pilar Montenegro fue víctima de un trabajo de brujería, hecho con la única intención de verla caer, de hundir su carrera y apagar su luz. El misterio se volvió aún más inquietante cuando se supo que la familia de Jorge Reynoso, su expareja, habría consultado a supuestos brujos para separarlos. ¿Coincidencia o parte de la misma maldición que rodeó la vida de Pilar? Aparecer en el escenario trastabillando sin control y aparecer pasada de copas, algo que le dio hasta pena. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que muchos califican como maldita. La vida y carrera de Pilar Montenegro, una de las figuras más emblemáticas de la música y la televisión mexicana. Entre luces y sombras, fama y silencio, Pilar pasó de ser un ídolo juvenil a convertirse en un misterio viviente del espectáculo. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una mujer que lo tenía todo decidió apartarse de los escenarios? Bueno, el estado de salud de Pilar Montenegro es un misterio, no se sabe mucho, pero sus compañeros de Garibaldi. Pilar Montenegro, aquella actriz y cantante que alguna vez brilló como estrella indiscutible, se ha convertido en una de las figuras más golpeadas por el destino. En los últimos años, su vida dio un giro inesperado al ser diagnosticada con una enfermedad neurológica degenerativa que provoca descoordinación muscular y severos problemas de equilibrio. Una condición cruel, silenciosa y progresiva que fue minando su carrera poco a poco. Aunque el diagnóstico llegó a inicios de los 2000, no fue sino hasta 2013 cuando su presencia en los escenarios comenzó a apagarse. Y lo más impactante es que esto ocurrió cuando todavía estaba en la cúspide de su juventud, justo en el momento en que muchos pensaban que su carrera despegaría aún más. En un misterio se ha convertido el paradero de Pilar Montenegro. Ahora, los integrantes del reencuentro de Garibaldi ofrecen... En sus últimas apariciones en Instagram, Pilar se veía radiante, con esa sonrisa que enamoró a toda una generación. Sin embargo, de un día para otro, dejó de publicar, borró su rastro y desapareció del medio, dejando tras de sí un vacío lleno de preguntas y rumores. Pregunta para el público: ¿fue realmente la enfermedad lo que la obligó a retirarse? ¿O hay algo más detrás de su misteriosa desaparición? La historia de Pilar Montenegro comenzó como un sueño inocente, casi como un cuento de hadas. Desde niña apareció en programas como Juguemos a Cantar, mostrando esa chispa especial que la marcaría como futura figura del espectáculo. Todos veían en ella a una estrella en potencia, una niña destinada a brillar. Vengo muy contenta de recibir un premio esta noche, es muy motivante, lo agradeces mucho. Y el que Su gran salto llegó al integrarse a Garibaldi, el grupo que marcó a toda una generación y en el que Pilar rápidamente se convirtió en una de las favoritas. Sin embargo, dentro del grupo no todo era luces y aplausos, había envidias y rivalidades, especialmente con Patricia Manterola, quien luchaba ferozmente por ser la más popular. Aquello desató una auténtica guerra de egos, todas compitiendo por lucir mejor frente a las cámaras y convertirse en la favorita de productores y empresarios. Pero la historia se tornó aún más oscura. Los dramas dentro de Garibaldi eran dignos de una telenovela. Pasiones cruzadas,
romances secretos y conflictos internos que a veces se salían de control. Y según se cuenta, los productores del grupo los llevaban a cantar para gente poderosa, políticos e incluso reyes, dispuestos a pagar sumas exorbitantes por tenerlos en sus fiestas privadas. Bueno, Pilar estuvo saliendo con uno de los príncipes. Sí. Y cuando el rey se enteró, se acabaron nuestros viajes a Marruecos. Lo más perturbador es que algunos rumores aseguraban que esos mismos productores ponían precio a las chicas, convirtiendo lo que debía ser un sueño artístico en un juego peligroso, donde la ambición desbordada superaba lo musical. Fue ahí donde la inocencia empezó a desvanecerse y el brillo de Pilar Montenegro quedó envuelto en un ambiente cargado de secretos y sospechas. Se dice que Pilar Montenegro comenzó a deslumbrarse con los yates, las fiestas privadas y los escenarios rodeados de lujos. Los poderosos que contrataban a Garibaldi no solo pedían música, también ofrecían un mundo lleno de excesos, atenciones y regalos inimaginables. Y Pilar, joven y deslumbrante, empezó a recibir obsequios lujosísimos de parte de jeques y hombres influyentes que buscaban ganarse su atención. Entonces, porque canté en Garibaldi 7 años y ahorita pues estoy promocionando y estoy dándome a conocer como solista, ¿no? Pero lo curioso es que, según quienes la conocieron en esa etapa, Pilar no se enamoraba de los hombres, sino de lo que le ofrecían. Joyas, viajes, carros de lujo, un mundo donde todo brillaba. Poco a poco, ese estilo de vida la fue envolviendo, haciéndola más materialista y menos interesada en continuar en un grupo que, para ella, se estaba quedando corto. Sentía que Garibaldi solo retrasaba su futuro. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida: abandonar la agrupación y lanzarse como solista para conquistar el mundo. En ese camino conoció a un millonario mexicano que marcaría su destino, Jorge Reynoso. Él llegó como un príncipe moderno, prometiéndole el sol, la luna y las estrellas. Fama, dinero y fortuna parecían estar al alcance de sus manos. Pero lo que en un principio parecía un sueño, con el tiempo se convertiría en una pesadilla. Porque según dicen, ese encuentro con Reynoso no fue el inicio de su gloria, sino el principio del fin. Su mayor golpe de éxito llegó con el tema Quítame ese hombre, una canción que no solo fue número 1 durante 13 semanas consecutivas en las listas de Billboard, sino que hasta el día de hoy conserva el récord dentro de Univision como la cantante que más tiempo se ha mantenido en lo más alto. Pilar estaba en la cima, pero ese brillo comenzó a opacarse con lo que muchos llaman la relación maldita. Sí, lo escucharon bien. Así se le conoció a su romance con Jorge Reynoso. Desde el momento en que él conoció a Pilar, se obsesionó con lanzarla al estrellato. Invirtió grandes cantidades de dinero que, según cuentan, provenía de la fortuna familiar, para impulsar su carrera. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. Las hermanas de Reynoso se rebelaron en contra de esa decisión, acusando a Pilar de ser una mujer interesada que solo quería apropiarse de la riqueza familiar. La tensión fue creciendo hasta niveles insospechados, tanto que, según la leyenda, la familia de Jorge Reynoso llegó a recurrir a brujos y maldiciones, con tal de destruir aquella unión que consideraban impura. Para ellos, Pilar no era bienvenida, la veían como una intrusa peligrosa, alguien que solo estaba con Jorge por conveniencia y que buscaba aprovecharse de la fortuna familiar. Él va a decir que no, acaba de salir de lo de Pilar Montenegro, que le robó todo, que él mira lo que le hizo, lo utilizó. Y es que, al parecer, la fortuna no era solo de Jorge, también le pertenecía a sus hermanas. Sin embargo, era él quien tenía el control total. Y cegado por el amor, empezó a utilizar todo lo que tenía en sus manos para deslumbrar a Pilar Montenegro, una mujer despampanante a la que colmaba de regalos lujosos. Pilar brillaba con esas atenciones, pero sus cuñadas hervían de rabia. Para ellas, Pilar no era más que una arribista que se gastaba la fortuna familiar, mientras Jorge, loco de amor, no les hacía caso y no escatimaba en dinero para complacerla. No, ay, sí, compartir a tu hombre, jamás. No, para nada. No. Fue entonces cuando surgió un rumor escalofriante, que Pilar lo tenía embrujado. Y bajo el lema de fuego se combate con fuego, las hermanas decidieron actuar. Acudieron a brujos y rituales para cancelar cualquier amarre que Pilar pudiera haberle hecho a Jorge. Pero no conformes con eso, pidieron algo aún más oscuro, rituales destinados a destruir la carrera de Pilar, a cerrarle la garganta para que no pudiera cantar y a debilitarle el cuerpo para que no pudiera bailar.
El objetivo era claro: hacer que Jorge se desilusionara de ella y, al final, se alejara, protegiendo así la fortuna familiar que sentían amenazada por la presencia de Pilar Montenegro. Pregunta para el público: ¿ustedes creen que Pilar Montenegro fue víctima de una maldición familiar o realmente estaba con Jorge Reynoso por puro interés? Mientras Pilar Montenegro deslumbraba en la televisión, aparecía en programas, recibía premios, concedía entrevistas y recorría el mundo en interminables giras, la familia de Jorge Reynoso no dejaba de atacarla públicamente. Una y otra vez, repetían que Pilar no debía estar con su hermano, asegurando que lo único que buscaba era gastarse la fortuna familiar. Aquellas declaraciones encendieron la furia y dividieron por completo a la base familiar de Jorge. A pesar de todo, Jorge Reynoso desafió a los suyos, se casó con Pilar y decidió formar una familia con ella. Durante algún tiempo, la relación parecía sacada de un cuento. Pilar lucía radiante, sonriente y viviendo su mejor etapa. Sin embargo, pronto comenzaron las dudas y los cuestionamientos. Muchos medios empezaron a preguntarse hasta dónde era capaz de llegar Jorge Reynoso, porque más que un manager, comenzó a dar la imagen de un padrote. Y es que no solo la impulsaba como cantante, también negociaba con revistas para caballeros, donde Pilar posaba tal cual Dios la trajo al mundo. Pilar Montenegro está sufriendo una terrible depresión debido a una condición médica. Acá nos preocupamos. La prensa se hacía la pregunta que flotaba en el aire: ¿realmente Jorge amaba a Pilar Montenegro o solo la estaba utilizando como mercancía? Aquella situación recordaba a otros casos turbios en el medio, como el de Sergio Andrade, y productores sin escrúpulos que veían a sus representadas no como artistas, sino como objetos que podían explotar en nombre del dinero. Fue en ese contexto, ya rodeado de escándalos, cuando en 2005 explotó la acusación más dura: que Jorge había filtrado fotos íntimas de Pilar para mantenerla vigente, como si fuera una mina de oro que debía seguir produciendo a cualquier costo. Lo que en un inicio parecía una relación blindada por el amor, terminó por revelarse como una unión marcada por el control, el interés y la traición. Para Pilar, aquello fue la gota que derramó el vaso. Harta de un matrimonio que se había vuelto tóxico, abandonó el departamento que compartían en Miami y regresó con su familia. Muchos pensaron que sería una separación pasajera, porque en apariencia ambos eran inseparables, hechos el uno para el otro. Sin embargo, en la intimidad ocurrían cosas que solo Pilar conocía. Cosas tan oscuras que la empujaron a hacer las maletas y desaparecer de la vida de Reynoso. Está en la ruina. Yo no hablo ya de él porque fue un capítulo cerrado en mi vida, así que lo que opine o lo que él... Y como si la herida no fuera suficiente, poco después Jorge fue visto al lado de la cantante puertorriqueña Noelia, lo que desató aún más drama en una relación ya hecha pedazos. Pregunta para el público: ¿creen que Pilar tomó la decisión correcta al dejar a Jorge Reynoso? ¿O debió pelear por salvar esa relación maldita? Nos conocimos donde está el cine, que hay un montón de puestitos, que todo el mundo que conoce Miami pasa por ahí. Y aquí viene un dato curioso que parece sacado de una telenovela de escándalo. En esas mismas épocas salió a la luz un video íntimo de la cantante Noelia, que provocó un terremoto mediático. Según se dijo, el responsable de filtrar ese material fue nada más y nada menos que el exmarido de Yolandita Monge, quien estaba furioso porque Noelia había decidido dejar su compañía de representación para unirse a Jorge Reynoso. Se suponía que yo le fuera a cantar al Papa, él me había invitado a irle a cantar a Italia, y por los mismos problemas que estaba creando La versión que circuló en su momento aseguraba que, como represalia, ese video fue lanzado al público, desatando una polémica que salpicó directamente a Reynoso. La imagen de Jorge, que ya venía cuestionada por su relación con Pilar, terminó viéndose aún más comprometida. Ahora lo señalaban como un empresario impúdico, ambicioso y rodeado de escándalos que parecían perseguirlo donde quiera que iba. Pregunta para el público: ¿piensan que Jorge Reynoso fue víctima de las circunstancias o realmente se ganó la fama de ser un empresario sin escrúpulos? Que por favor congelara todo el éxito que yo había logrado en cada uno de... Con la separación de Jorge Reynoso, la fama de Pilar Montenegro comenzó a tambalearse, y es que, según se decía en los pasillos del espectáculo, gran parte de su éxito se debía a que Jorge había invertido fortunas, pagando a emisoras de radio y televisoras, para mantener el nombre de Pilar en lo más alto.
Sin ese respaldo, su carrera no pudo sostenerse en el mismo podio de gloria. Intentó reinventarse, incluso se aventuró en el reggaetón con colaboraciones llamativas junto a figuras como Don Omar, pero el resultado fue desalentador. El álbum no tuvo el éxito esperado y su disquera decidió retirarle el apoyo. De ser una estrella de grandes escenarios, Pilar pasó a dar presentaciones en clubes mucho más pequeños, en contraste brutal con los años de esplendor vividos durante su matrimonio. Pero lo más inquietante fue el cambio en su imagen pública. Los medios comenzaron a notar a una Pilar cada vez más agotada, con semblante triste y apariencia cansada. Pronto circularon rumores venenosos, que si estaba sumida en el alcoholismo, que si subía al escenario en estado inconveniente. Se llegó a decir que en varias presentaciones se tambaleaba, se caía, hablaba con dificultad y hacía movimientos erráticos que parecían confirmar la teoría de que estaba borracha. Sin embargo, lo que pocos sabían es que detrás de todo eso se escondía una verdad mucho más oscura y dolorosa, algo que nada tenía que ver con alcohol ni excesos, pero que terminaría marcando el destino de Pilar Montenegro. Pregunta para el público: ¿creen que los rumores de alcoholismo fueron simples inventos de la prensa amarillista o una cortina de humo para ocultar la verdadera enfermedad de Pilar? Todavía tiene un poquito de esas secuelas, ¿eh? Yo pienso que es más mental que físico. Así se expresaban sus excompañeros de Garibaldi. A la par de todos estos conflictos, Pilar Montenegro enfrentaba otro obstáculo silencioso: un contrato con Jorge Reynoso que prácticamente la mantenía atada de manos. Mientras ese documento estuviera vigente, Pilar no podía avanzar libremente en su carrera musical, y Reynoso se rehusaba a darle la libertad. Así, durante un tiempo tuvo que retirarse de la música y conformarse con aparecer en algunas obras de teatro, donde ya empezaba a notarse errante, con presentaciones que dejaban entrever que algo no estaba bien. Mientras Pilar lidiaba con ese limbo artístico, Jorge dio un paso que muchos consideraron una traición. Se casó con la cantante Noelia. Y solo entonces, al final, decidió otorgarle a Pilar su libertad contractual. Pero lo que parecía ser el comienzo de una nueva etapa para ella, en realidad fue el inicio de nuevas sombras y situaciones inesperadas que marcarían aún más su vida. ¿Piensan que Jorge Reynoso realmente amó a Pilar Montenegro o solo la vio como un negocio al que podía controlar a su antojo? Es su secreto para mantener un matrimonio sólido con Jorge Reynoso, con quien lleva 18 años de casada. Yo siempre digo que Pilar Montenegro intentó mantenerse a flote lanzando algunos discos más, pero ninguno logró el impacto de sus éxitos pasados. En 2013, realizó su última presentación en un escenario, participando en la obra teatral El Comitenorio. Después de eso, tomó una decisión que sorprendió a todos: abandonó por completo los reflectores. El silencio de Pilar encendió la maquinaria del rumor. Se decía de todo: que sufría una adicción al alcohol, que padecía hepatitis C, que tenía la terrible enfermedad del SIDA, e incluso que había sufrido algún tipo de deformación física. Cada versión era más escandalosa que la anterior, alimentando la intriga sobre la verdadera situación de la cantante. Avanzada la enfermedad, ella está sufriendo por una enfermedad degenerativa que sí la está inmovilizando, ¿sí? Un detalle que siempre llamó la atención en la vida de Pilar Montenegro es que nunca tuvo hijos. En más de una ocasión presumió con ternura a su sobrino, dejando ver el enorme cariño que sentía por los niños. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente intrigante es que, a pesar de esa inclinación, Pilar decidió no convertirse en madre y permanecer sola. Las razones jamás quedaron claras. Algunos dicen que fue por cuestiones de salud, otros que simplemente no quiso traer un hijo a un mundo que ya le parecía demasiado cruel. Y están quienes aseguran que su vida de fama, presiones y escándalos no le permitió dar ese paso. Lo cierto es que su maternidad quedó como una pregunta sin respuesta, un misterio más en la tormentosa historia de su vida. Uy, me encantaría. Hay tantos artistas tan talentosos, me encantaría. Sí, yo soy... Pero en 2016 todo cambió radicalmente. Entre sus fanáticos corrió la noticia como pólvora. Se le había visto en silla de ruedas. El impacto fue devastador. Algunos excompañeros de Garibaldi confirmaron que Pilar ya no quería saber nada del medio artístico.
Ante la ola de especulaciones, ella misma salió a aclarar que no estaba en silla de ruedas, aunque admitió que agradecía los mensajes de apoyo. Lo cierto es que, desde ese momento, Pilar Montenegro comenzó a desaparecer lentamente, como una estrella que alguna vez iluminó los escenarios, pero que ahora se escondía tras un velo de misterio. ¿Creen que Pilar Montenegro se retiró por decisión propia, cansada de la fama, o que fue la enfermedad la que la obligó a abandonar su carrera? O sea, quiere retirarse y no entiende por qué la insistencia, ¿no? De seguir ahí, o sea, persiguiéndola y molestándola. Al principio, sus compañeros de Garibaldi intentaban estar cerca de ella. Pilar Montenegro aceptaba las visitas, compartía un rato con ellos y se dejaba ver. Pero con el tiempo todo cambió. Poco a poco comenzó a pedirles que, por favor, ya no la visitaran. Según cuentan, le daba pena que la vieran en esa condición, sin poder valerse por sí misma y con serias dificultades para hablar. Los amigos respetaron su decisión, aunque con dolor. Sergio Mayer, Luisa Fernanda y Charlie estuvieron entre los que más insistieron en verla, pero Pilar se negó. Y es que, como dicen, cuando uno recibe visitas es porque tiene fuerzas para convivir. Pero en su caso, la realidad era muy distinta. Que le dejaron un muy mal sabor de boca a los medios por chismosos, mentirosos, por andar inventando cosas que no tenían que haber inventado. Se empezó a murmurar que Pilar ya no estaba del todo consciente. Algunos medios aseguraban que pasaba la mayor parte del tiempo postrada en la cama, e incluso hubo quienes se atrevieron a afirmar que ya estaba a punto de irse y que sus seres queridos se habían despedido de ella. Otros, en cambio, desmentían estas versiones, diciendo que aunque su salud era delicada, Pilar seguía aferrada a la vida. En un intento de aclarar la situación, Televisa Espectáculos buscó a la familia de la cantante. La respuesta fue fría pero contundente. Pilar estaba alejada del medio artístico, agradecían el interés, pero ya no estaban dispuestos a dar más detalles ni a mantener contacto con la prensa. Es que está enfermita, pero tampoco ella, no creas que ni a nosotros nos comenta nada, ¿no? Yo le he visto que sale. Así, entre el silencio, el misterio y la incertidumbre, la vida de Pilar Montenegro parece irse apagando lentamente, como una llama que alguna vez iluminó los escenarios más grandes y hoy apenas resiste en la oscuridad. ¿Creen que la familia de Pilar Montenegro guarda un secreto más grande sobre su verdadera condición o simplemente busca protegerla del morbo mediático? No he visto la tele, pero pues les mando un beso. Ojalá que todo se resuelva favorablemente. También señaló que Pilar estaba cansada del medio artístico, que no quería saber nada más de él porque estaba harta. Y agregó un dato inquietante. Pilar sufría de estrés severo, un estrés que según los médicos la estaba consumiendo. Está muy mala o que anda alcoholizada o drogada y no son las cosas así. Mira, yo hablé con ella hace como 2... Con el tiempo comenzaron otros síntomas. Vértigos constantes, mareos repentinos, agotamiento y dolores musculares insoportables. Su doctor le recomendó alejarse de cualquier situación de presión, porque el estrés podía empeorar aún más su estado. Y es que, a diferencia de otras figuras del espectáculo que dejan que los rumores les resbalen, Pilar no podía. Lo que se decía de ella en los medios le afectaba profundamente, hasta el punto de enfermarla aún más. Ya en 2022, se supo que Pilar se negó a hablar con María Fernanda, otra de sus excompañeras de Garibaldi, y aunque varios rumores parecen confirmar la gravedad de su situación, sus amigos de toda la vida prefieren guardar silencio. Para ellos, Pilar no es una figura pública, sino una hermana, y lo único que desean es que esté tranquila y feliz. Ese hermetismo de su círculo cercano no hace más que alimentar la intriga y el misterio sobre el verdadero estado de la cantante. Aparatos ortopédicos hasta ahorita no los ha usado, si acaso algún apoyo de su familia o de un amigo que la invita. Pocos saben que en 2014, ya lejos de los reflectores, Pilar Montenegro decidió rehacer su vida personal y contrajo matrimonio con un brasileño con quien, según se comenta, sigue casada hasta el día de hoy. Un capítulo discreto, casi secreto, que contrasta con los amores mediáticos que había vivido en el pasado. Y es que antes de este matrimonio, Pilar tuvo una relación intensa de 3 años con su compañero de Garibaldi, Charlie López. Él mismo confesó que la amó con locura, que entre ambos hubo una conexión real y fuerte. Pero aquel romance terminó de la manera más dolorosa. Charlie decidió dejar a Pilar por nada más y nada menos que Thalía,
quien en ese entonces trabajaba como conductora de un programa en España. Y le dije, ¿sabes qué pasó esto? Y pues me gusta mucho esta niña y pues terminamos en España. ¿Cuál fue la reacción? Según contó el propio Charly, no fue una decisión sencilla, pero Thalía le latió mucho y optó por seguirla, aún sabiendo lo mucho que heriría a Pilar. Ella, por su parte, quedó devastada por aquella traición amorosa, aunque con el tiempo logró seguir adelante. ¿Ustedes creen que Pilar Montenegro fue víctima de un engaño cruel por parte de Charly López? ¿O simplemente el destino la estaba apartando para llevarla hacia una relación más estable? Le dijiste, entonces que Thalía y yo. No lo puedo creer, me acuerdo perfecto la escena que ella estaba. Fíjate que sí, Charly fue mi primer amor. Realmente Charly fue el primer novio del cual yo me enamoré cañón. Otro de los romances poco recordados en la vida de Pilar Montenegro fue con el cubano Antón Fajardo, cuando ella tenía 34 años y él apenas 23. Una diferencia de edades que levantó más de un comentario en el medio del espectáculo. Antón era nada menos que el hijastro de la reconocida periodista María Antonieta Collins, quien en su momento llegó a describirlo como un buen hombre. Con él, Pilar vivió una relación amorosa intensa, aunque finalmente la historia terminó en ruptura. Las causas jamás fueron aclaradas. Nunca se supo si fue por la presión mediática, por la diferencia de edades o por conflictos personales. Lo único cierto es que, como muchos de sus romances, este también se desvaneció en medio del misterio. Su debut fue en la telenovela La Última Esperanza, en 1993, donde interpretó a María Inés, un papel que la dio a conocer como actriz juvenil. Más tarde participó en Volver a Empezar en 1994, compartiendo créditos con Yuri y Chayanne, consolidándose como una de las nuevas promesas de la televisión mexicana. En 1996 sorprendió en Los Hijos de Nadie, una producción de Televisa con un tono social, donde interpretó un papel más serio y dramático. Su presencia ya no era solo la de la chica bonita, sino la de una actriz capaz de transmitir emociones fuertes. Después llegaron Marisol en 1996, donde compartió escena con Erika Buenfil, y más tarde, El Premio Mayor en 1995, en la que tuvo una participación especial. Uno de sus trabajos más recordados fue en Enamorada en 1999, telenovela de TV Azteca, donde dio vida a María del Mar, un papel protagónico que la colocó como figura central y que hasta hoy muchos fans recuerdan con cariño. Su última aparición destacada en la pantalla chica fue en El Precio de tu Amor en 2000, al lado de Eugenio Sailer y otros actores de renombre. Después de eso, poco a poco fue alejándose del mundo de las telenovelas, al mismo tiempo que su carrera musical comenzaba a marcar su destino. La vida de Pilar Montenegro parece escrita como una novela oscura. Desde su infancia prometedora y su brillo en Garibaldi, pasando por los lujos, las envidias y las rivalidades, hasta los rumores de brujería, los escándalos amorosos, la traición de Jorge Reynoso y la lenta desaparición de los escenarios. Una mujer que lo tuvo todo: fama, belleza, fortuna y éxito, pero que terminó envuelta en un halo de misterio, enfermedad y soledad. Hoy, Pilar Montenegro es más un mito que una presencia. Su ausencia alimenta las especulaciones, las leyendas y las dudas sobre qué ocurrió realmente con esa estrella que parecía destinada a la eternidad. Al final, nos queda la imagen de una mujer que brilló intensamente, pero cuyo fuego se fue apagando en silencio, entre sombras y secretos que nadie ha podido descifrar del todo. Al parecer, Pilar quiere permanecer tan anónima que es escasa la comunicación que tiene con los Garibaldi. ¿Qué opinan ustedes, mi gente? ¿Fue Pilar Montenegro víctima de la envidia, de la brujería y de los intereses de otros? ¿O simplemente decidió retirarse para siempre, cansada de un mundo que la consumió? Así cerramos esta historia, pero el misterio de Pilar sigue vivo, y quizá nunca tengamos todas las respuestas. Y hasta aquí, mi gente chismosa, llegamos con la historia maldita de Pilar Montenegro. Gracias por ver el video hasta el final. Se la rifaron quedándose conmigo en este recorrido lleno de intrigas, misterios y escándalos. Y ya saben, si no les gustó, pues ni modo.
Pero no se vayan sin suscribirse al canal y activar la campanita, porque aquí siempre traemos con queso las quesadillas y más historias que ponen la piel de gallina. Nos vemos en el próximo video de Tutoriales Gerberín, el canal donde el chisme se cuenta con sabor y con estilo.